Amigas, amigos, amigues, qué gusto poder saludarles. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a EYE, este espacio en donde introducimos el lenguaje inclusivo aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy nos acompaña Gerardo Herrera, que bueno, ¿qué les puedo decir? Es una persona súper preparada. Ya ha tenido oportunidad de colaborar en algunos espacios radiofónicos acá en el sistema, pero ahora lo traemos pues con estas nuevas variantes en estas nuevas épocas a que nos platique un poco de todo. ¿Verdad, Gerardo? ¿Cómo estás? Sí, claro. No, yo muy contento de estar aquí con Alfonso en este programa EYE, con quienes hacen posible esta producción desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, pero sobre todo quienes están atrás de las cámaras, quienes están atrás, que hacen posible toda esta magia. Me parece que también a ellos los tenemos que saludar de manera atingente, dedicada, porque sin ellos no podría haber esto. Claro. Pero claro, sin el gobierno del estado, sin esta instrumentación tan importante que es el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, esta radio pública, pues sería difícil. Encantado de estar en ella aquí contigo para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias, Gerardo. Y desde luego saludar y agradecer aquí a David Cano, que nos apoya en los controles técnicos. Gerardo, ¿cómo ves ahora el sistema? A propósito de que regresas por acá. Bueno, y en efecto, yo tenía ya mucho tiempo que no venía por acá. Lo veo distinto. Sí. Me gustó mucho las palomitas que están en el piso. Sí. Esto me parece que es como te voy guiando en libertad, o sea, es como simbólico, son mensajes muy simbólicos. Cuando yo iba pisando dije, ¿qué tanto puedo decir yo que no me corte mi libertad, que no me coopten mi libertad? Porque finalmente ahí hay una expresión muy interesante en términos de volar, pero volar en la imaginación, pero también en volar en tu discurso, volar en tus narrativas, volar en tu construcción dialógica para poder compartir con el otro. No, yo veo al Sistema Michoacano de Radio y Televisión totalmente echado para adelante, en una visión de mucha construcción, de mucha participación social. Me gusta escuchar algunos de los programas porque está ahí la voz del pueblo. Sí. Está ahí la voz de los grupos en condición de vulnerabilidad y eso me da la esperanza de que finalmente la radio volvió a sus orígenes, al pueblo. Así es, y ese es justo nuestro lema, fíjate, todo el sistema al pueblo, y justamente lo que tratamos de abrir desde estos espacios es estas distintas discusiones sobre temas pues muy variados, ¿no? Yo he tenido oportunidad de habitar el espacio contigo en muy distintos momentos, trascendentes incluso en la historia del Estado, en la plaza pública, ¿no? En la Casa del Pueblo, el Congreso del Estado, por ahí acompañando pues dictámenes, ¿no? Iniciativas de ley en favor no solo de la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Sino de muchos otros temas. Tú has estado muy allegado al tema de los derechos humanos, digamos que es como tu especialidad. Ahora estás justo, ¿no? En Secretaría de Gobierno, en esta parte. Cuéntanos un poco de tu labor ahí. Fíjate que fui invitado por el señor secretario, el licenciado Carlos Torres Piña, un hombre muy generoso, probo, responsable, que está haciendo un trabajo espectacular y que ha invitado a muchas de las personas que hoy lo acompañamos en este proceso de la acción pública para distintas actividades. La mía en específico, estoy en el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas. Algo no simple, algo que hoy por hoy nos convoca a que tenemos que respetar desde los activistas, desde los luchadores, de los defensores de derechos humanos, pero también desde quien ejercen esta libertad de expresión para poder informar y formar en opinión pública a la población. Así es, no es nada simple. Nada sencillo. Porque si tú ves las recomendaciones de la Comisión Nacional, bueno, pues te das cuenta de la importancia que tiene el cuidar, el proteger, pues la defensa de los derechos humanos de estos dos grupos, de estos dos sectores, de estos dos grupos sociales, pero en función de no cortar, no coartar esas libertades, sino de fortalecerlas, de protegerlas para que siga habiendo esa defensa. Son aliados del Estado. Gerardo, cuéntanos un poco para nuestra audiencia
justo tratas dos categorías además en las que yo me he trabajado, en las que me siento identificado, sí, que son los defensores de derechos humanos y los periodistas. ¿Qué es un activista? ¿Qué es un defensor de los derechos humanos? Porque ahora veo con bastante regularidad que mucha gente se autodenomina como tal, en todo su derecho, ¿no? Desde luego. Sin embargo, creo que sí hay que acotar un poco como el concepto, ¿no? Sí, en lo básico, claro. Pero además porque hay mecanismos que ha diseñado el gobierno, incluso políticas que se están implementando a nivel local, a nivel federal, dirigidas a este sector. Empecemos, por favor, si te parece, con derechos humanos, activistas en derechos humanos. Sí, fíjate, el término es que conceptualmente ha ido transitando los conceptos, como el concepto de la diversidad sexual, como el concepto de familia, o sea, hay una diversidad de expresiones que reconfiguran lo que puede ser, lo que tiene que ser, lo que está ofreciendo, en lo que está participando un sujeto social. Cuando hablamos de defensores de derechos humanos, que es la última categoría, que es la que está, tenemos que referenciarlo después de la Segunda Guerra Mundial, que estamos nosotros trabajando en un proyecto que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 48, pero también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también de 1948, que nos da la oportunidad de poder comprender perfectamente que frente a algunas acciones que veníamos de la Segunda Guerra Mundial, estaba todo homogenizado. Uh-huh. Entonces el discurso empieza a fragmentarse. Y entonces estos discursos que ya no estaban homogenizados, sino que estaban atomizados, entonces empezamos a oír hablar acerca de la diversidad sexual, del feminismo, de la paz, del desarrollo, pero también empezamos a oír hablar del medio ambiente, de las cuestiones de impacto ambiental, empezamos a hablar de los derechos humanos, de las cuestiones de la mujer, de los derechos de la mujer. Fue importante. Y entonces empezaron a generarse organismos no gubernamentales que eran encabezados por una serie de sujetos sociales que estaban empoderados, que estaban empujando proyectos a efecto de poder defender. Entonces muchas veces se les trató como activistas porque activaban. Uh-huh. Entonces, pero ese término tuvo que transitar posteriormente porque cambiaron las organizaciones no gubernamentales a las organizaciones de la sociedad civil, porque no gubernamental y sociedad civil parecieran ser que eran conceptos diferentes. Sí. Y hoy vemos cómo se entrelazan cuando hablamos acerca de la gobernanza, cuando organizaciones de la sociedad civil y las instituciones están construyendo modelos y modelos de diseño de política pública para poder atender y aterrizar una serie de cuestiones que le van a beneficiar a la población. Entonces, desde este sentido, a mí me parece que el redefinir el concepto de defensor de derechos humanos, yo lo primero que digo, tiene un antecedente histórico, que lo encontramos después de la Segunda Guerra Mundial, y que esto ha permitido entonces, por ejemplo, después de los 80s con el modelo neoliberal, le da un enfoque también diferente, porque finalmente no es solamente entender las posiciones que se tenían en términos de este activismo y de esta gobernanza, sino que hoy hay una defensa de los derechos humanos, incluso a veces en contra del propio Estado. El neoliberalismo generó las condiciones para que estuviera en esta situación y entonces había que hacerse un lado, había que replantearse el ejercicio y la estrategia de la defensa de los derechos humanos desde esa posición de una lucha, de una defensa. Por eso también hay luchadores de derecha. De derecha y también de izquierda. Y parece sorprendente. A veces a mí me genera un poco como de contradicción. Y qué bueno que lo planteas, porque justamente la oposición muchas veces muestra esta ambivalencia, ¿no?, en el manejo de las personas, porque están también metidos en la dinámica de considerar, digámoslo así, los derechos humanos. Y, por ejemplo, me extraña que un gobierno municipal panista, ¿no?, como aquí en Morelia, impulse una marcha, como lo es la de la diversidad sexual, pero a la semana ves que cierra un espacio, ¿no?, uh-huh, de la comunidad. Entonces, de repente, ahí transita, ¿no? Claro. Transitan esas expresiones. Yo soy un poco de la idea de que es todos los movimientos disidentes son de izquierda.
Pero a ver, danos tu opinión respecto a por qué fluyen, por qué esta posición que además en la política y en las cámaras, por ejemplo, es muy evidente, ¿no? Claro. Vemos a gente muy puesta en un discurso muy tácito, ¿no? Respecto al gobierno, juzgándolo que sí por los medicamentos, que sí por los niños con cáncer, etcétera. Como si ellos no hubieran hecho nada. Sí, exactamente. Entonces, están como estas posiciones, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Yo en lo ideológico. Claro, ¿no? que es un plano pues ideológico, pero también filosófico, pero también de contexto. Yo creo que si nos vamos un poquito a después de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos, por ejemplo, aquí en Morelia, con los guetos. Sí. Los guetos públicos y los guetos privados. Sí. Entonces, los guetos privados, sobre todo de la comunidad diversa sexual, estuvieron dentro de la casa. Y sin embargo, los gobiernos municipales autorizaron la expresión de estos guetos como una manera de control, de sometimiento y disciplinamiento de los cuerpos para tenerlos observados. Sí. Y también había guetos públicos. Entonces estaban las Rosas, estaba la Plaza de Armas, las plazas públicas, desde luego estaba esto abierto, pero había un control sobre esto. Sí. El punto es que cuando vemos alguna expresión de los gobiernos, independientemente si son de izquierda o son de derecha, hay esta visión de mantener un control de las poblaciones. Sí. Y mantener ese control de las poblaciones tienen que dar esa permisibilidad, porque en este momento, al hablar de democracia y hablar de igualdad sustantiva y hablar de libertad y hablar de toma de decisiones en conciencia y ética, le tiene que quedar claro que no puede cooptar ni coartar una libertad. Entonces, yo creo que está metida en esto. Hay una autorización para que funcionen ciertas cuestiones, como por ejemplo esto que dices, hacer esta manifestación pública, apoyarla, promover, desde luego, y luego generar una condición en una situación. Yo la desconozco, no quisiera hablar de algo que no particularmente las cabinas de Pino Suárez, ¿no? que fueron cerradas una semana después, ¿no? Ok, bueno, entonces esa situación pareciera ser que no nos deja mucho margen de poder referenciar si está generando las libertades, apoyándolas, y en ese sentido no solamente, sino coadyuvando en gobernanza con esta organización del PRAI, o frente a cuestiones que son eminentemente de carácter económica, porque esta es una cuestión económica. Sí. Entonces lo cierro y de ahí hay una multa y de ahí hay una serie de cuestiones, ¿no? Sí. Entonces yo más bien pienso en función de cómo el propio Estado ha generado las condiciones para poder en momentos dados hacer las aperturas y en otros momentos hacer constreñir, someter, controlar, disciplinar estas funcionalidades o estas politicidades que se generan, y que bueno, ahí están los impactos. Sí, me hiciste pensar ahora que planteabas esto de los guetos en el Porfiriato, ¿no? Con el tema de los 41, que eran clubes privados, ¿no? En donde se permitía la convivencia, ¿no? Sí. Y bueno, han ido evolucionando y son la antesala justo ahora de las organizaciones civiles y de estos promotores de derechos humanos. Entonces, los defensores de derechos humanos no solamente son disidentes, hacen resistencia. Sí. Que ese es otro concepto que tenemos que acuñar y tenemos que apapachar, porque no es lo mismo ser disidente a hacer resistencia. Así es. Porque puedes decir tú, bueno, yo pues no me gusta, no estoy de acuerdo, Dios los cuide y los bendiga, pues cierro la vista, hago invisibilidad, utilizo un mecanismo de opresión, señalo, denomino, domino. Pero no, cuando tú estás hablando de una cuestión de resistencia, es porque estás ejerciendo acciones que te permiten ir en contra de aquello que está lesionando tus derechos humanos. Por eso, cuando hablamos de defensores de derechos humanos, nos tiene que quedar más que claro que tienen que transitar cuando menos en 6 bloques. Los defensores de derechos humanos, hoy me parece que tenemos que hablar desde esta perspectiva. Primero, quienes hacen resistencia por las cuestiones de la igualdad y no discriminación. Sí. Que es el caso, por ejemplo, de la diversidad sexual. Que además tú hiciste una propuesta de ley. Sí, claro, sí. La ley para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia
pues fue una cuestión de autoría mía conjuntamente con el CONAPRED, sí. y que luego la atendió esta Gaby Molina. Sí. Gaby Molina, yo me conozco con Gaby Molina desde hace muchos años por eso, por un trabajo político que hicimos conjuntamente y que salió, y que hoy por hoy tenemos un Consejo Estatal para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia en Michoacán. Sí. Pero esta parte, me parece que este primer bloque es importantísimo, y allí tenemos muchos defensores de derechos humanos que hacen resistencia. Sí. Pero tenemos otro bloque, las libertades, sí. Las mujeres, el feminismo, sí. La decisión del cuerpo, o sea, el patriarcado. Esa parte es sumamente interesante, sí, de cómo se va construyendo estos movimientos y dónde están colocados. La otra es lo de seguridad social. Los derechos sociales. Ya vamos con el tercer aspecto. El tercer aspecto, ajá, sí, los derechos sociales, los defensores de derechos humanos de la educación, sí, los defensores de derechos humanos de la salud. Y entonces cuando hablas de salud, entonces hay gente que está ahí totalmente esperando que se les dé el medicamento, que se abran los espacios para las hemodiálisis, que se abran los espacios para las personas que tienen pie diabético. Es decir, ahí hay un conjunto de defensores de derechos humanos importantísimo, sí, que no solamente hacen disidencia, hacen resistencia. Claro. Cierran las instituciones, cierran lo que deban de cerrar. Sí, sí, sí. El otro bloque tiene que ver con la seguridad jurídica. Los que las madres que están en las caravanas que están buscando a las personas que están desaparecidas, sí, a los que fueron asesinados, a los de feminicidio, a los crímenes de odio por homofobia. Es decir, ahí tenemos otro bastión fuerte de defensores de derechos humanos. Y otro, desde luego, tiene que ver con los derechos políticos. Sí. Y hoy vemos cómo, en el caso de la comunidad diversa sexual, con estos nuevos enfoques de reuniones de América Latina y el Caribe, que acaba de pasar este fin de semana. ¿Tuviste oportunidad? No, de ver sus pronunciamientos y estas cuestiones, sí. Okay. Que además ahí le dieron duro a una persona. Almendra Negrete. Sí, que le tengo respeto, que ha hecho mucho trabajo la señora. Y desde luego estos derechos políticos, que me parece que debe de seguir esta lucha, y yo veo muchos luchadores o muchos defensores que hacen resistencia porque las acciones afirmativas lleguen, sí, y no queden en manos de quienes no tienen esa orientación sexual. Sí. No podría seguir siendo así. Entonces necesitamos trabajo ahí. Claro. Pero el otro es propiedad. Y cuando yo me refiero a propiedad, entonces me tengo que referir a los defensores de derechos humanos que están hablando acerca de territorio. Y territorio no es la tierra, no es lo que se produce. Territorio es la cultura, el panteón, la iglesia, donde está enterrado mi hijo, mi papá, mis hermanos, el ombligo, de donde construyo la cultura sobre la cual estoy viviendo. Entonces, ayer hablaba en un video que hice cortito sobre la milpa. Sí. Y entonces hay quien defiende en este momento la milpa. Jesús Hernández, sí, hizo una ley para poder defender los maíces criollos. ¿Cómo no entender esta posición de resistencia o de disidencia si lo primero que tenemos que hacer es identificar que tenemos una variedad de defensores de derechos humanos? Ahí sí, están. Increíble, muy vasta, y que justamente hace falta esta reflexión respecto a los distintos papeles, ¿no?, que se luchan para poderla entender, ¿no? Pero fíjate, y lo dije en la plaza pública, hoy tenemos estas luchas, hoy tenemos estas resistencias y disidencias, pero la única, la verdadera, por la cual tendríamos que caminar, es la lucha por la vida, porque sin vida no hay otras luchas. Sí. Y cuando yo digo vida, hablo acerca de los seres vivos. Y si hablo acerca de los seres vivos, hablo de 3 sujetos o de 3 sustancias: el humano, la planta y el animal. Y el animal de compañía sintiente, un ser sintiente. Y que en unicidad hacen uno con el agua, el aire, la tierra y el sol. Entonces, no podemos entender la Agenda 2030 si no entendemos este nuevo paradigma de cómo entender a los seres vivos en unicidad con la tierra, con la madre tierra, con Pachamama, con Gaia, y a partir de eso comprender que esta lucha la tenemos que empujar todos, todas, todes. Sí. Wow.
Muy interesante todo lo que planteas, muy necesaria esta reflexión en todos los espacios, necesaria justo para la organización, para la disposición de política pública, ahora con este censo que tenemos y que arroja pues ya números, ya nos han contado, pues se han generado mecanismos, ¿no?, para trabajar. Quiero tu opinión respecto a la implementación de programas específicos dirigidos a la comunidad. Ahora nos ha tocado ser testigos de la transición de lo que fue antes un departamento ahora a una subdirección en bienestar. Sí, claro. Sí, yo creo que, fíjate, tendríamos que hablarlo desde dos enfoques. Un primer enfoque relacionado con cómo se utilizaron los mecanismos de Jean para invisibilizar. Sí. La invisibilidad, el estigma, el prejuicio, la violencia, la discriminación, la exclusión, pero también los crímenes de odio, la muerte. Sí. Pero frente a eso que vivimos por muchos años, tendríamos que plantearnos el otro escenario, el marco normativo, el diseño de la política pública y la estructura operativa. Hasta estos gobiernos de izquierda se lograron ir estableciendo algunos mecanismos que permitieron dar luz a normas. Desde el 2000, tenemos ahí el 2001, tenemos ya la modificación al artículo primero constitucional, pero después, en el 2011, la reforma en materia de derechos humanos a nuestra Constitución. Entonces, este es importante, hablemos de normas. Sí. Y desde esta norma nos dio la posibilidad de podernos vincular, por ejemplo, con la CEDAW, con Belén do Pará, con los derechos de los niños y con un conjunto de instrumentos internacionales que hoy son norma, que son ley, que son obligatorios para todos los servidores públicos. Sí. Entonces, primero las normas, luego las estructuras operativas. Bueno, todo este siglo ha sido de un avance significativo. Desde la Ciudad de México, que era la resonancia para todo el país, nos dimos cuenta también de algunas figuras jurídicas, el matrimonio igualitario, Sí. la adopción, pero también estas cuestiones que tenían que ver con el cambio de identidad. Entonces, sí hay un avance. Quien no lo quiera ver, pues porque no lo vea. Sí. Pero ahí están las leyes y ahí están las estructuras con los registros civiles y hay una posibilidad a lo largo y ancho del país de poder ir trabajando, y donde no se podía en su momento en el Estado, ibas al Distrito Federal porque era una progresividad. En realidad, los derechos humanos no solamente eran universales, independientes, interdependientes, indivisibles, sino que eran progresivos. Y la progresividad, ahí la tenemos, ahí la vivimos. Y en el caso de Michoacán lo vivimos también en el matrimonio igualitario, y lo vivimos también en el concubinato, y lo vivimos también en las sociedades de convivencia, y lo vivimos también en un conjunto de normas. Ya hubo una reforma en el 2014 que a mí me tocó proponerla, y que me compró bien la idea Selene Vázquez, y me compró porque eran los diputados y era la presidenta de la Comisión de Justicia, y también quien era en ese momento el presidente de la Comisión Legislativa, de la mesa directiva. Me compraron bien la reforma. Reformamos 7 marcos jurídicos, incluido la Ley Orgánica Municipal, y gracias a eso hay una Comisión Legislativa de Igualdad, de igualdad social, de diversidad social. Sí. Entonces, claro que ha habido. Y en materia, eso es en materia de las normas y del diseño de la política pública, cómo se ha instrumentado. Pero en las estructuras, hoy vemos que hay un cambio. Sí. Claro que hay un cambio. Se generó un departamento. No estaba mal. Se estaban dando los primeros pasos. Y había quien se había roto las vestiduras, porque ¿cómo queremos una secretaría? No, las cosas van así, sí. Van en progresividad, y hoy tenemos una subdirección, y no dudo que pronto tengamos una dirección. Una dirección, o un instituto. O un instituto. ¿Cómo ves esta posibilidad de que sea justo en Secretaría de Gobierno, en donde pueda haber un ombudsperson que pueda de alguna manera dirigir estas políticas dirigidas hacia la comunidad? Fíjate que tal vez ahí yo podría establecer un comentario. ¿Discrepancia? Una discrepancia, porque ya tenemos una
Ombudsperson. Sí, La subsecretaria de Derechos Humanos es una mujer con una mentalidad abierta, es una mujer Viguera. Sí. Es una mujer que ha estado trabajando también con la comunidad diversa sexual, que en ocasiones la comunidad no pueda pues darle interlocución. Generar esa interlocución, pero ella siempre ha estado ahí, presente, generando sinergias y ayudando a quien pueda ayudar. Sí. Eso es innegable. Okay. Entonces, ahí está ella. Sí. Entonces, no busquemos a otra. A lo mejor me van a decir, sí, pero que tiene que ser de la diversidad sexual. No necesariamente. No necesariamente. Porque entonces eso pareciera decir o entender que si estamos hablando del campo tendría que ser un campesino. Sí. Si estamos hablando de unas cuestiones de seguridad tendría que ser un policía. Pues no. O sea, que sea una persona que tenga la preparación, que tenga la interlocución, que genere dialogicidad con los grupos en condición de vulnerabilidad, que permita ese encuentro y esa sostenibilidad para poder reconstruir nuevamente este modelo que nos está ahogando. Sí. Yo veo ahí un gran talento de esta mujer. Muy bien, pues habrá que acercarse, ¿no? Pues yo pienso. Y seguir generando los mecanismos para que ahí se siga dando el diálogo. Sí, claro. Gerardo, te toca también atender esta parte de los periodistas. Sí, claro, también. Michoacán, pues lamentablemente se ha visto empañada, ¿no? Con algunos asesinatos, ¿no? De periodistas. Sí. Ya tenemos ahí un memorial en la Plaza de la Paz que da cuenta de algunos lamentables sucesos. Sí. Y ahora los periodistas, ¿no? En particular las mujeres, pues han acercado ciertas quejas, ciertas demandas. Sí. ¿Cómo ves el ámbito del gremio periodístico? Fíjate que a diferencia de los defensores de derechos humanos, son más los defensores de derechos humanos que están en el mecanismo que los periodistas. Sí, claro. Okay. Claro. ¿Hay un mecanismo estatal? ¿Te refieres a ese o al mecanismo federal? Que todos están ahí. Okay. Toda la República Mexicana, ajá, prácticamente los que no tienen convenio y los que tenemos convenio, estamos ahí en el mecanismo federal. Ellos nada más hacen las evaluaciones para definir los planes de seguridad y nosotros los instrumentamos. Okay. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos esa estructura como para poder hacer el análisis de riesgo correspondiente y eso nos permite definir por dónde tenemos que transitar para poder dar seguridad y cuidar la vida de ellos y de los suyos a periodistas y también a defensores de derechos humanos. Sí. Pero en ese sentido yo debo de reconocer que hay un trabajo muy fino, muy destacado por parte de las periodistas principalmente, y que han tocado las puertas de distintas instituciones para poder abordar estas temáticas. Hoy, bueno, pues ya está discutido este tema en el Congreso del Estado. Hay en ese sentido modificaciones. ¿Propuestas de ley? Sí, claro, hay propuestas de ley. Y yo creo que de eso se trata. Sí. De eso se trata, de no solamente pensar en un piso parejo, sino pensar en un piso que pueda cubrir absolutamente a todos. Sí. Y cuando digo a todos, pues no solamente a los periodistas, también a los defensores de derechos humanos, que finalmente también defienden en sus posiciones la libertad de expresión. Uh-huh. Así como, claro, con una connotación distinta, pero los periodistas con esta manera de formar e informar opinión pública, que es otra responsabilidad de transparentar las cuentas de los ayuntamientos, de las autoridades estatales. O sea, tienen connotaciones de alto riesgo, pero es gracias a ellos. Eso lo tengo que decir. Es gracias a ellos que a veces podemos tener información de lo que está pasando. Yo quisiera saber que si no tuviéramos estos periodistas, por ejemplo, allá en la frontera norte, en algunos periódicos de carácter nacional, no pudiéramos saber qué está pasando con el gobernador ahí se me fue. ¿De Baja California? No, de allá de los Estados Unidos. Sí, de los estados fronterizos. De Texas, por ejemplo. Con el de las boyas que echan los niños al mar. Sí, claro. ¿No? O sea, ¿cómo? Gracias a ellos podemos tener acceso a esa información y gracias a ellos podemos hacer resistencia, podemos hacer una lucha social para evitar esto, porque finalmente incluso hasta el propio presidente se ha manifestado en contra de esta xenofobia que se genera en contra de nuestra población y no solamente de los mexicanos, mexicanas que van allá al otro lado,
sino de todo este flujo migratorio que viene de América Latina y que, bueno, tiene que pasar por nuestro país, pero que finalmente ven ahí frustradas toda posibilidad de poder acceder a ese sueño americano, que yo no sé si en estas condiciones sea un sueño y solamente pesadilla. Eso, y acompañado de una pesadilla. Sí, justo leía un artículo que daba cuenta en lo particular de la comunidad LGBT de la necesidad de refugios especiales. No permitían a una pareja de mujeres michoacanas que migran hacia el norte y que van acompañadas además de su familia, van con 3 pequeños, estar juntas en un refugio, ¿no? Les cuarteaban la posibilidad de estar integradas en familia. ¿Por qué? Porque el diseño de la política pública no tiene Mira, los diseños de la política pública tienen que considerar 6 cosas cuando menos. Primero, respeto a los derechos humanos, las libertades y la dignidad humana. Igualdad sustantiva, libertades y ejercicio en la toma de decisiones con ética. Sí. Primero. Segundo, perspectiva de género. Y entonces ahí el continuum entre macho y hembra. Ahí nos tiene que quedar claro. Mientras no hagamos este ejercicio de perspectiva de género, sucede lo que sucede en este caso que estás comentando. Tercero, las cuestiones de igualdad y no discriminación. Cuarto, la interculturalidad. A veces se nos olvida que también tenemos población originaria. Ahí está. Se nos olvida que tenemos en Michoacán afrodescendientes o en México. Ahí están. Los invisibilizamos. Con mecanismos de opresión, claro. Y entonces no hacemos diálogo. Se nos olvida de construir diálogo. Y entonces el servidor público, si no está verdaderamente consciente de esto, se para, se erige y entonces desde su propia plataforma y desde sus propios privilegios denomina y domina a esos cuerpos, sometiéndolos, controlándolos y disciplinándolos y entonces haciendo negativos cualquier posibilidad de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos. Y la otra, la sostenibilidad. En este momento nadie puede hablar de un diseño de política pública si no transversaliza la participación ciudadana y el eje de sustentabilidad para esta generación y para las próximas generaciones. Wow. ¿Cómo ves ahora? Ya hemos pasado por la disidencia sexual, he hablado un poquito de los migrantes. Me gustaría que habláramos también un poquito de los pueblos originarios y de las comunidades afromexicanas que están invisibilizadas. Sí. ¿Cómo ves esta nueva condición de este gobierno de permitir el presupuesto directo para las comunidades indígenas? Desde tu experiencia, porque tienes acercamiento, ¿no? Sí, con comunidades de pueblos originarios sí. Y tienes la posibilidad de tener un análisis, una revisión de cómo se están aplicando estos dineros justamente para el beneficio de las comunidades. ¿Está funcionando? Hay una lectura que se tendría que dar primero desde el gobierno, porque esto se tiene que trabajar en complejidad. Primero del gobierno. A mí me parece un gran acierto que el señor gobernador haya instrumentado, haya facilitado y haya instrumentado e instruido para que esto fuera una realidad. ¡Claro! ¿Por qué seguirlo manejando desde el centro del poder de los ayuntamientos? Sí. Porque ellos no, tienen capacidad, pero ahí está el gran problema de 500 años de sometimiento y de control de este modelo de colonización. Sí. Te ven como menor de edad. Acuérdate que dice Fran Fanodi, dice también Boaventura de Sousa Santos, hay una línea abismal del ser humano y de sus derechos humanos. El norte global, los humanos, pero en el sur global, que es América Latina, que es Oceanía y que es también África, nos encontramos con otro modelo, los no humanos y los subhumanos. Y los no humanos somos los indígenas, porque no teníamos alma. Y se nos vio como si no fuéramos humanos. Pero también los subhumanos, que son los de piel negra, que fueron considerados como de baja coeficiente intelectual. Y esto funciona. ¿Por qué en el norte global, con los países industrializados, no hay problemas de defensa de los derechos humanos, sobre todo de la familia? Hay mucho dinero aplicado a las familias en estos países. Sí.
pero acá tenemos que luchar por todo. Por obtenerlo. Por obtenerlo. Que se vuelve todo un tema con los programas sociales. Claro, pero entonces esto genera mucho prurito cuando nuestro presidente sale y entonces hace una redistribución de la riqueza nacional de una manera mucho más clara, mucho más ávida, mucho más cercana, amplia a las necesidades del pueblo. Cuando le va a dar su pensión a estos niños, a las madres solteras, a las personas con discapacidad. Carajo, ¿qué no podemos entender? Que este es un proceso de redistribución de la riqueza nacional que requiere la población. Claro que es. Y que permite el beneficio de todos. De todos, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, yo creo que desde esta perspectiva, el presupuesto participativo, el presupuesto en las comunidades originarias, nos da una gran oportunidad de repensarnos. Primero de pensarnos, no como originarios, sino de viendo lo que está pasando allá. Pensarnos, despensarnos y repensarnos que un modelo de esta naturaleza puede acabar en esta visión de inclusión y de respeto a la otredad. Fíjate, desde el modelo del buen vivir de hace 500 años con los pueblos mesoamericanos, nos planteábamos esta necesidad y esta visión de el respeto absolutamente a todo. Pero eso nos lo quitó, el neoliberalismo nos quitó todo eso. ¿Cuál respeto? Sí. Pues no, somos individualistas, con valores líquidos, narcisistas, en búsqueda del éxito, del placer, del lujo, aspiracionistas. Pero no tenemos esa visión de sumar al otro. Sí. Y entonces, bueno, las comunidades originarias sí. Yo no digo que esté todo al 100, porque se está construyendo un modelo y tenemos que hacer acompañamiento, pero tenemos que respetar los usos y costumbres. Ahí está el cuento. Uh-huh. Que ellos sigan haciendo sus fogatas, que sigan eligiendo de manera ancestral a sus autoridades. Eso les funciona. Y entonces va a llegar un momento en que no van a estar cooptados por un modelo neoliberal que además somete control y disciplina, sino desde sus propias dinámicas, desde sus propias usos y costumbres, deben ir tomando decisiones. Uh-huh. Porque, claro, el modelo económico, los medios de comunicación, el mercado mismo, la globalidad, que es una sola cultura, te somete para que tú tomes decisiones. Y esas decisiones son individualistas. Y si me dices, ellos son individualistas, pues claro, porque están viviendo dentro de esto. Sí. Pero se resisten, como lo que hizo esta Celeste allá en Paracho. Ella hace resistencia, y eso yo lo escribí. Es una resistencia, porque están defendiendo lo que ya era nuestro. Sí. Se nos olvida que aquí había mujeres, se nos olvida que aquí había personas, ya no me acuerdo cómo malinguías le llaman acá, ¿no? Sí, que están en las expresiones culturales. De baile. Claro, entonces estaban, pero también las que están en expresiones más metafísicas y estas cuestiones. De los dos espíritus. En este espíritu de ser hombre, pero también de ser mujer, pero también de conectarte con el cosmos, pues también. Sí. Entonces, que Celeste, siendo mujer, salga y abrace un proyecto y entonces la gente se desborda, porque hubo gente. Sí. Eso es innegable. Sí. Vinieron gentes de muchos lados y allí estuvieron. Carajo, nos debería de dar a entender que esa es una realidad de lo posible, porque desafortunadamente nadie utiliza este concepto de la realidad de lo posible. La realidad es objetiva y subjetiva, y hasta ahí no. Sí. Ahí hay una realidad de lo posible. Claro. Y esta Celeste, conjuntamente con otras personas, jaló gente. Sí. Eso quiere decir que hay una realidad de lo posible. Así es. Ni fue objetiva, porque fue hartamente criticada, ni fue una realidad subjetiva, porque desde ahí también la atacaron. Fue una realidad de lo posible, porque ahí están. Y se subió una mujer indígena trans que se casó y tiene una hija. Entonces nos damos cuenta que no podemos seguir copiando otros modelos, porque nosotros teníamos nuestros modelos. Sí.
Y ahí están y justamente resisten, ¿no? Resisten y buscan el espacio para ser incluidos, claro, ¿no? Para que tengan sus propias formas, sus propias normativas. Ahora, justo que planteas esto de su familia, de la familia de esta indígena trans, sí. Pienso un poco en la necesidad de generar reformas legislativas que permitan justamente eso, el reconocimiento de los hijos de parejas diversas. Sí, y ahí está el otro bastión de trabajo político que se tiene que hacer por las comunidades o por los liderazgos. Tiene que ver, bueno, si ya tenemos el diseño de la política pública, ya tenemos las estructuras operativas, ya tenemos el marco normativo, pero carajo, ¿por qué esto no ha cambiado? No ha cambiado porque no hemos logrado crear y desarrollar una conciencia, y no solamente una conciencia social, una conciencia antropológica, una conciencia ambiental, una conciencia espiritual, una conciencia de prevención, una conciencia cívica. Entonces necesitamos trabajar. ¿En cómo lo vamos a hacer? Con pensamiento crítico. Sí. Entonces es cuando aplaudo el modelo educativo que tenemos, porque ahí nos están diciendo, ojo, necesitamos trabajar pensamiento crítico. Los niños tienen que tener un pensamiento crítico. Cuando lo tengan, vamos a tener esa conciencia. Sí. Y vamos a tener nuestros saberes socioemocionales, sabiduría emocional, que tanta falta nos hace. Sí. ¿Se puede dar una vuelta atrás? ¿Se puede regresar a estas formas arcaicas de dominación y de sometimiento? Pienso un poco, por ejemplo, en lo que está pasando en Florida, ¿no? En donde en un país de primer mundo, ¿no? Se regresa a este conservadurismo, a estas formas que limitan libertades. Veo a la comunidad trans, ¿no? Retraída por la imposibilidad de que se les puedan usar un baño, ¿no? No digas soy gay en las escuelas, y todas estas, la expulsión, ¿no? De migrantes, claro, que no tienen un estatus legal. Entonces, no se ha ganado todo. No, claro que no. Es una resistencia y es una lucha. Sí. La lucha y la resistencia van de la mano. Sí. Ahora, es esto. Logramos algo impensable en muy poco tiempo. Por ejemplo, para el caso de Michoacán. Sí. Estamos hablando de este siglo. En una década casi, ¿no? Hemos tenido estos avances. Y significativos. Sí. Pero yo pienso que si el conservadurismo, como así tú lo dijiste, o la derecha, la ultraderecha, con estas ideologías de género, siguen avanzando, y los grupos ultraconservadores y los grupos fácticos y de poder que están ahí sometiendo, controlando y disciplinando, claro que puede haber un efecto. Sí. O sea, tú tienes todo. De hecho, lo estamos viviendo, Poncho, sí, porque tenemos todo. Pero entonces, ¿por qué seguimos hablando de crímenes de odio por homofobia y bifobia y transfobia? ¿Y por qué seguimos hablando de feminicidios? Pues porque ahí está el problema. Sí. Porque aquí no hemos acabado de construir metacognitivamente estas ideologías misóginas, machistas, clasistas, racistas, homófobas, xenófobas, que están ahí presentes. Entonces, la educación tiene que ser el motor para hacer la transformación que se requiere. Y que llegan de repente como un chispazo, pero en realidad están permeadas de manera muy fuerte, ¿no? Lo acabamos de ver con este tuit de Fox, ¿no? Que hace unas alusiones pues terribles y que muestran, creo, una parte de pensamiento de parte de la sociedad. Muestran una miseria intelectual. Sí. Porque no habría por qué ofender a las personas ni a su diversidad política. Cultural. Y cultural. ¿No? ¿No? Sí. Y además, bueno, podríamos abundar bastante ahí en el tema en relación a eso, ¿no? Porque justamente, y ahora que te planteaba un poco que abordáramos el tema de los pueblos originarios, pues están todavía estas narrativas, ¿no? Sí, claro. De que se les considera algo menor, ¿no? De que no tienen históricamente las capacidades, los talentos. Sí. Porque hay un antecedente. O sea, vinieron, los conquistaron y dijeron, bueno, pues ¿estos qué? Sí, los excluimos. Con taparrabos y desnudos, ¿cómo es posible? Pues estos son animalitos, entonces no tienen alma. Cambio. Entonces, no humano. Claro. Entonces, imagínate,
cuando se hace esta reflexión de Fran Fanot y Boaventura de Sousa Santos sobre esta línea abismal de los derechos humanos y el ser humano, nos queda claro. ¿Por qué en un lugar no hay luchas? ¿Y por qué en otros, para cualquier cosa, luchamos? Tienes que luchar? Sí. Eso es México. Eso es México. ¿No? Sí, esa es nuestra realidad. Sí, y además, bueno, hay un término que no lo voy a decir desde luego porque me da mucha pena, pero nuestro país es especialmente jugador de eso y la gente me va a saber lo que quiero decir. Sí. Para todo hacen, ya saben, y entonces todos son así, todos somos así, me incluyo. Sí. Pues bueno, hay que hacerla de emoción, digámoslo de manera bonita. Ándale, hay que hacerla de emoción, sí, de acuerdo. Para que las cosas sucedan, sí, ¿no? Sí. Y sin duda tendrán que ir ocurriendo muchas más cosas en estos modelos, ¿no?, de transformación, en esos modelos de cambio, en esas transiciones gubernamentales de modelos económicos, políticos, les sociales. Duele mucho porque van a perder privilegios. Sí. Entonces eso duele. Sí. Pero que atemperen el cuerpo. Sí. Vamos a tener una sociedad mucho más cálida, mucho más equilibrada en términos de sus libertades, desigualdad o sin desigualdades, sin injusticias, o con menores dolores en términos de estas injusticias sociales que estamos viviendo. Como las tuvimos en otro tiempo, Gerardo. Sí, claro. Sí. Pues sí, la Guerra Fría, nada más dime. Sí. La Guerra Sucia, perdón. Sí. Y también la Guerra Fría, pues sí. como no, las dos. ¿No? Que ha generado estos dos bloques económicos. Sí, claro. Sí. Desde luego. Los propios pactos internacionales, el mismo día se firmaron. Y uno dice, bueno, ¿por qué hay un pacto internacional de los derechos civiles y políticos y por qué hay un pacto de los DESCA? Pues que no los pudieron juntar en uno solo, no. Porque el bloque de izquierda firmaron unos y el bloque de derecha firmaron otros. Sí. Entonces, cada país sabía si se incorporaba a qué. Afortunadamente nosotros firmamos todo lo que nos presenten. Absolutamente todo. Sí, entonces no tenemos ahí mayor problema y también los protocolos de actuación. Pero sí creo yo que en términos de lo que el devenir, dice Gilles Deleuze, el devenir de una nueva sociedad, devenir en el cual estamos construyendo, y a eso te referías, de esta transformación. Sí, yo creo que uno de los principales, un pilar fundamental en términos de entender la diferencia de trato social que se ha establecido de una manera jerárquica por estos procesos de racialidad, tiene que ser mejorar la redistribución de la riqueza nacional. Sin duda. Por ahí. Sin duda. Que es el gran tema de todos los días, ¿no? Uh-huh. El motivo de vida de muchos, sí, ¿no? Que salen a subsistir, uh-huh, que salimos a pelear, sí, el pan de todos los días. De todos los días, sí. Gerardo Herrera, te agradezco mucho. ¿Dónde te encontramos? Nos platicabas de algunas columnas, te vemos en tienes algunas participaciones con videos. Sí, yo hago videos diario, sí, o cada vez que puedo, pero creo que es diario. ¿Y dónde los podemos ver? Pues en mis redes sociales, que soy Gerardo Herrera Pérez. Sí. En mi fanpage, que también es Gerardo Herrera Pérez, que son las dos que manejo. También, bueno, pues si alguien está interesado en que podamos hablar de temas relacionados con masculinidades, pues estuve en Pátzcuaro siendo el director académico de la escuela, la primera escuela en el país sobre la escuela de hombres contra la violencia, de hombres viviendo violencia contra las mujeres. Pues si alguien está interesado en que podamos abordar ese tema, yo encantado de la vida de poder compartir mis saberes, cuestiones de género, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de lo que ustedes consideren, yo desde luego encantado de la vida de participar. Y estoy ahí en el edificio de, le voy a hacer publicidad. Suéltalo. Salinas y Rocha en el tercer piso. Muy bien. Y ahí están las oficinas del mecanismo, yo encantado de la vida de poder recibir información. Sí. En este sentido, y me parece que es una gran oportunidad de poder estar aquí en ella
Y hay que resignificar. Miren, y rápido con esto yo me despido, mi querido Poncho. No podemos seguir aplicando los mecanismos de opresión de invisibilizar. Porque mucho se dice, bueno, y ahí está el masculino neutro y pues ahí cabe todo el mundo. No. Porque estos son grupos en condición de vulnerabilidad que han tardado años en visibilizarse. Y ese ella, aunque sigue siendo todavía acotado, permite visibilizar lo que no estaba. Y lo que no estaba no existe. Y lo que no existe no tiene derechos. Y hoy estamos construyendo en derechos humanos. Y por eso seguimos resistiendo y seguimos luchando. Resistencia y lucha, sí, claro. Gerardo, te agradezco mucho tu presencia en esta cabina de AM, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias, para toda nuestra audiencia de EYE. Nos despedimos. Deseando que tenga usted una linda semana. Nos vemos en esta próxima emisión. Y por favor, comparta mucho este diálogo tan interesante que hemos tenido con Gerardo Herrera. Hasta luego. Nos vemos pronto.